permanecerá. Por eso hay que advertir al mundo que los milagros no van a permanecer. Y lo que nos espera es algo maravilloso. Son 1000 años con Jesucristo en la tierra. Que cuando venga y seamos dignos de estar allí, nos parecerá mentira que por fin haya paz en la tierra. Como los malvados no podrán permanecer, los misioneros tienen la obligación de ir por el mundo a predicar el Evangelio. Y como decíamos antes, en la sección 45, versículo 28... hermano Faustino, hay dos personas que han levantado la mano. Elena Daza y Dayana Chamorro. A ver, yo no veo ninguna mano. Adelante la primera mano. Elena. A ver, Elena, ¿has levantado la mano? Elena Daza. Bueno, entonces Dayana Chamorro. Dayana, ¿has levantado la mano? Bueno, yo la había levantado porque no sabía en qué versículo estábamos. Entonces ahora vamos al Gracias. 45-28. Sí, 45-28. 45-28, que ya lo hemos comentado anteriormente, dice, estamos conectando restauración con segunda venida. ¿Qué dice Dayana, versículo 28? Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas y será la plenitud de mi evangelio. ¿Qué es la plenitud? ¿Sabemos lo que es el tiempo de los gentiles? Ya no. Es el tiempo en el que no judíos, los que no son de Israel, tendrán el evangelio, lo llevarán al mundo como una luz en un mundo en tinieblas. Esa luz es la plenitud del evangelio y esto servirá para preparar el camino de la segunda venida. Seguimos hablando de lo mismo, la predicación del evangelio al mundo como preparación. ¿Recordáis de Apocalipsis 14, 6 y 7? ¿De qué habla Apocalipsis 14, 6? Seguimos hablando de lo mismo. La obra misional para preparar al mundo, la restauración como conexión de la segunda venida. Dice Apocalipsis 14, 6. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Los misioneros, ¿no? Los misioneros como ángeles predicando el evangelio por todo el mundo. ¿Y cómo lo están haciendo? Dice la sección 90, versículo 11. La sección 90, versículo 11. Los misioneros van por el mundo para preparar la segunda venida. ¿Y cómo predican el evangelio? 90, 11. Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del evangelio en su propia lengua y en su propio idioma, por conducto de los que son ordenados a este poder, mediante la administración del Consolador, derramando sobre ellos para revelar a Jesucristo. Muy bien, entonces van predicando el evangelio a cada uno en su idioma, para que todos lo entiendan y se preparen para la segunda venida de Jesucristo. Por tanto, hay una conexión entre la restauración y la preparación para la segunda venida. Y hay algunas cosas, nos han hablado mucho en la conferencia de Malaquías, ¿no? ¿Os acordáis Malaquías, capítulo 4, los dos últimos versículos, 5 y 6 del Antiguo Testamento? ¿Capítulo qué, perdón? 4, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. Aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la guerra con maldición. Elías el profeta, los templos, la historia familiar, el sellamiento, la unión de los padres y los hijos, las familias eternas, todo esto forma parte de la restauración de la predicación.
Por fin se están cumpliendo las profecías que preparan el camino de la venida de nuestro Señor a la tierra. Nos han dicho en la conferencia que habrá miles y miles de templos en el milenio para que la obra se haga y se predique el Evangelio a los dos lados del velo. Por tanto, las señales, aunque a veces nos pueden alarmar y atemorizar, en realidad las señales son una ayuda. ¿Una ayuda para qué? ¿De qué manera las señales nos ayudan? A prepararnos. Nos ayudan a prepararnos, a poner nuestra vida en orden, a arrepentirnos. Así que si tenemos que poner algo en orden es el momento. No debemos dejarlo para el último minuto porque recordáis lo que les pasó a las vírgenes imprudentes. Lo dejaron todo para el último minuto y después ya no había tiempo de preparación. Así que todo esto que estamos pasando en este tiempo, en este día de ayuno, en esta conferencia, esta semana, es un aviso. Preparaos para la venida del Señor. Poned vuestra vida en orden. Y aunque en algunos versículos habla del temor que producen las señales, la sección 45, versículo 35, ¿qué nos dice? 45, 35. Y les dije, no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Por tanto, dice, no os turbéis. Ya se lo había dicho el Señor a sus discípulos en el sermón que les dio, no os turbéis. ¿Por qué no? En los versículos de la sección 45, versículos 58, 59. Sección 45, versículos 58 y 59, ¿qué nos dice? Y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y su legislador. Está hablando del milenio. Por tanto, nos dicen, no os turbéis. A pesar de todo, debemos sentir gozo, porque está preparándose el momento maravilloso en el que, incluso, dice aquí, que los hijos vivirán dignamente, ¿no? Por tanto, Dios estará con nosotros y esa es la alegría y el gozo. ¿Os acordáis cómo será la vida en el milenio? De mucho trabajo, pero de mucha paz. A ver, sección 101. Vamos a hablar un poquito sobre el milenio y después abrimos un periodo de respuestas. 101, 28. Milenio. Hablando un minuto del milenio. 101, 28. En ese día Satanás no tendrá poder para tentar a ningún hombre. Así que sabemos que Satanás será atado y nadie cometerá pecados. Y el mundo estará lleno del Espíritu de Dios, con la dignidad del mundo entero. Satanás no tendrá poder finalmente. Por fin, el poder de Satanás se acabará. Y dice la sección 63, 51, hablando del milenio. O si no, ya que estamos en la 101, 29 a 31, antes de cambiar. 101, ¿de qué habla 29 a 31? Y no habrá pesar porque no habrá muerte. En ese día el niño no morirá sino hasta que sea viejo, y su vida será como la edad de un árbol. Y cuando muera, Ajá. Y cuando muera no dormirá, es decir, en la tierra, mas será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y será arrebatado y su reposo será glorioso. es decir, lo que está diciendo es que viviremos 100 años en el milenio. Y no habrá entierros, no habrá funerales,
sino que de repente nos morimos en un abrir y cerrar de ojos y no nos da tiempo ni a caer al suelo, sino que somos transformados. De manera que no hay muertos, solamente hay transformaciones. Y nos evitaremos el dolor horroroso que estamos sufriendo estos días de personas que mueren en la soledad. En la sección 63-51 lo repite, 63-51. Milenio. (63-51) dice en el milenio. Por tanto, los niños crecerán hasta envejecer, los ancianos morirán, mas no dormirán en el polvo, antes serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Como hemos leído. Entonces, en el milenio habrá diferentes tipos de personas. ¿Qué personas habrá en el milenio? Los habitantes del milenio serán de diferentes tipos. Por ejemplo, Resucitados. allá habrá personas resucitadas y por tanto inmortales. ¿Qué más? Los que nacerán, pero vivirán hasta 100 años y serán transformados. Nacerán en el milenio y por tanto serán, digamos, irán llegando al milenio. ¿Qué más? Hay personas inmortales porque son resucitados y luego hay personas mortales porque cuando venga el Señor todavía estarán vivos, ¿no? Así que habrá seres resucitados, habrá seres que todavía no habrán muerto cuando venga el Señor, habrá seres que nacerán durante el milenio y habrá ese ambiente de diferentes tipos de personas conviviendo y haciendo la obra de Dios en los miles de templos que habrá en la tierra. Por tanto, será una época muy interesante la del milenio. Y eso es lo que nos espera si estamos preparados para la venida del Señor. Vivir juntos con Dios 1000 años, sin ninguno de los problemas que enfrentamos ahora. Por tanto, el proceso es como un parto. Será doloroso, pero cuando viene el niño compensa el sufrimiento pasado por la madre. Y nosotros ahora estamos en el periodo del parto. Y cuando venga el Señor, el Cordero de Dios, compensará todo lo que hayamos pasado si somos dignos. ¿Quiénes son los que podrán vivir en el milenio? ¿Quiénes serán dignos de vivir en el milenio? ¿Solamente los miembros de la Iglesia? No. Todos. ¿Qué todos? Los justos. Entonces lo que nos dicen es que en el milenio estarán todas las personas que sean dignas de la gloria terrestre y de la gloria celestial. Los que se bautizan son dignos o entran por la puerta a la gloria celestial. Los que no se bautizan serán dignos de la gloria terrestre si son personas buenas. Por tanto, en el milenio habrá personas de todo tipo. Incluso puede haber ateos si son personas dignas. Por eso se predicará el Evangelio también en el milenio. Y las personas podrán escuchar a los misioneros durante el milenio. Y durante algún tiempo habrá personas de todo tipo. Pero finalmente toda rodilla se doblará y toda voz confesará que Jesús es el Cristo. A medida que se acerque ya el fin del milenio. Y una vez que termine el milenio habrá otra guerra, Satanás otra vez empezará y habrá una guerra que ya concluirá el milenio, el Og y Magog, ¿no? Y después que termine el milenio, salud. Gracias. Y después del milenio vendrá la resurrección de todos y después de la resurrección el juicio y después del juicio el reparto a los reinos de gloria. La gloria celestial, la gloria terrestre y la gloria celestial. En el milenio solamente estarán los que sean dignos de la gloria terrestre y de la gloria celestial. ¿Dónde estarán los que solamente sean dignos de la gloria celestial? Durmiendo aún. Estarán durmiendo, pero purificándose. Es lo que dicen, que estarán en el infierno, que podríamos llamarlo en terminología católica el purgatorio. Es decir, los inicuos que se mueren sin arrepentirse tendrán que pagar sus propios pecados y limpiarse para poder heredar un reino de gloria que es el celestial. Así que mientras las gentes buenas
que son dignas de la gloria terrestre o de la celestial estarán con Jesucristo 1000 años, los de la gloria celestial, que son los inicuos, que no han arrepentido, irán al infierno a purificarse y estarán durante todo ese milenio en la purificación. Por eso los misioneros predican el Evangelio ahora. Pregunta. ¿Alguien estaba preguntando? ¿Cómo es ese tipo de purificación? Pues el infierno es... algunos hablan se supone que es un sufrimiento mental, dicen, al darse cuenta que no se arrepintieron y que perdieron la oportunidad de heredar las glorias superiores. Así que ese sufrimiento dice que será semejante. ¿Os acordáis de la sección 19 de Doctrina y Convenios que dice? La sección 19 dice, versículo 15, te mando que te arrepientas, arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos no lo sabes, cuán intensos no lo sabes, sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes. Sección 19. Versículo 16, porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que padezcan si se arrepienten, mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Por tanto, lo que en la Iglesia nos enseñan es que el que no se arrepiente no es digno de la expiación y tendrá que expiar él sus pecados. ¿Cuándo? En el milenio. ¿Dónde preferimos estar? 1000 años con Jesucristo en la tierra viviendo la paz y el gozo de su presencia, o 1000 años sufriendo por nuestros pecados por no habernos arrepentido a tiempo. Por eso estamos en una época de preparación y los misioneros están predicando por el mundo para recordarles y advertirles que Jesucristo vendrá como juez y que solamente podrán permanecer en el milenio los que hayan cumplido dignamente. Y en eso... Entonces, una vez que esta persona pase su propia expiación, digamos, también deberá hacerse una obra bautismal por esa persona, ¿no? Bueno, la obra del templo se hace para las personas que vayan a ir a la gloria celestial y a la exaltación. La puerta... ¿Cuál es la puerta de la gloria celestial? El bautismo. ¿Una persona necesita bautizarse para entrar en la gloria terrestre? No. Sí. No, para ir a la gloria terrestre no hace falta bautismo. Y no hace falta bautismo ni ninguna de las ordenanzas. Por tanto, cuando hacemos la obra del templo, la hacemos para los que son dignos de la gloria celestial y aspiran a la exaltación. Porque ¿cuál es la puerta de la exaltación? La puerta de la gloria celestial es el bautismo y la exaltación es... El convenio del matrimonio. El templo en general, ¿no? Por eso la obra del templo es para la exaltación, no es para la gloria terrestre ni para la gloria celestial. Por tanto, los que vayan a la gloria celestial se quedarán ahí para siempre y no hay ninguna obra por ellos. Los que vayan a la gloria terrestre tampoco. La obra del templo es para la salvación y exaltación. Porque el templo es la puerta de la exaltación, como el bautismo es la puerta a la gloria celestial. Recordemos que la restauración del Evangelio se ha hecho para la gloria celestial y la exaltación. ¿Qué dijo el Señor? Esta es mi obra y mi gloria. Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La obra de Dios no es la gloria celestial, no es la gloria terrestre, ni siquiera la celestial, es la exaltación y vida eterna. Por tanto, el templo y la restauración y las ordenanzas y el Evangelio, todo
con los convenios correspondientes son para la exaltación. Esta es la obra de Dios, llevar a cabo la exaltación de sus hijos. El que no cumple con esto, pues se queda en las glorias inferiores, para las cuales no hace falta ordenanzas, no hace falta convenios, no hace falta obra alguna. Si yo no lo he entendido mal, o mejor dicho, si no lo he entendido bien. Yo tengo una pregunta. Si una persona ha recibido el bautismo, es miembro de la iglesia, pero no quiere definitivamente, ¿qué pasa con esta persona entonces para el milenio? Bueno, si es una buena persona, que estará en el milenio. Si vamos a la sección, ¿cuál es la sección que habla de los reinos de gloria? 76. En la sección 76 se habla de los requisitos para ir a la gloria celestial, los requisitos para ir a la gloria terrestre y los requisitos para ir a la gloria celestial. Y hay un versículo en la sección 76 que se interpreta como que las personas que rechazan el Evangelio en esta vida o no lo sirven apropiadamente y luego lo aceptan en la otra, lo máximo que reciben es la gloria terrestre. Entonces, si alguien no quiere saber nada del Evangelio, bien sea porque no lo acepta, bien sea porque lo rechaza después, y se muere habiéndolo rechazado, todo lo que se haga por ellos será con el límite de la gloria terrestre. El Elder Oaks lo ha dicho en esta conferencia y lo dijo en otros discursos anteriormente. Existe el arrepentimiento en el mundo de los espíritus, pero no sabemos muy bien hasta qué punto. El arrepentimiento es para esta vida. ¿Escuchasteis el Elder Oaks, el presidente Oaks? Sí, sí. En esta vida es cuando hay que arrepentirse y hacer nuestra obra. ¿Qué pasa si una persona no se arrepiente en este mundo y en el mundo de los espíritus se arrepiente? ¿Qué tipo de arrepentimiento hay en el mundo de los espíritus? No lo sabemos muy bien. Si hay predicaciones, porque hay arrepentimiento, ¿no? Pero no sabemos. Hombre, normalmente sí se supone que en el mundo de los espíritus vamos a tener conocimiento de todas las cosas que hemos hecho perfectamente, pues podemos arrepentirnos en sí. O sea, sí, porque hay personas que actúan y que piensan que hacen bien y no ven las cosas mal, ¿no? Pero después dice que si uno ya tiene conocimiento de todo lo que Dios había hecho para que uno aceptara y para que uno cambiara o hiciera las cosas, que ahí sí uno se puede arrepentir. Dicen, el juez, ¿quién es el juez? Jesucristo. Jesucristo es omnisciente. Pues omnisciente, sabe perfectamente las circunstancias de cada cual. Hay personas que no se arrepienten en este mundo adecuadamente. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento suficiente. Entonces, el que no tiene la oportunidad en el mundo de los espíritus. ¿Quién es el que lo ha rechazado aquí y en la otra vida es la segunda oportunidad? Es Dios el que lo establece, nosotros no sabemos. Pero se predica el Evangelio, se hace la obra vicaria y luego Dios establece si la persona al recibirlo lo recibe por primera vez porque no entendió, o es la segunda y entonces iría a la gloria terrestre. Pero es Dios el que juzga y por eso decía el presidente Oaks, no sabemos hasta qué punto hay arrepentimiento en el mundo de los espíritus porque no tenemos la información. Pero el arrepentimiento es para esta vida y en la otra es para aquellos que no tuvieron la oportunidad en esta. Pero la obra del templo se hace por todos y luego Dios, que es el juez, decide hasta qué punto una persona es digna de ir a un rango de gloria o a otro según los méritos de esta tierra y los méritos del mundo espiritual. Pero hay muchas cosas que todavía desconocemos y afortunadamente está en manos del Señor, que es todopoderoso, todo sabiduría, todo misericordia y todo justicia. Por tanto, Él sabrá hacerlo adecuadamente. Nosotros solamente estamos para predicar y hacer la obra. Y Dios decide hasta qué punto le beneficia a cada cual. ¿Algún comentario más? Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Son las 7.
Yo tengo una pregunta. Pregunta. Que antes ha mencionado lo de la exaltación y ha habido una hermana que ha dicho que para llegar a la exaltación había que pasar por el matrimonio. Pero si uno se muere y no ha llegado a pasar por el matrimonio, ¿no hay manera de llegar a la exaltación o como...? Bueno, tenemos 1000 años de cortejo, ¿no? En la Iglesia siempre nos han dicho, no sería justo que una persona que no tenga la oportunidad de casarse en esta vida o que su matrimonio se haya frustrado sin que sea culpa suya, no sería justo que perdiera la exaltación sin haber tenido la oportunidad. Entonces, todos tendrán la oportunidad de encontrar a alguien con quien casarse y sellarse para siempre. De manera que la persona que no recibe la exaltación no es el que no pudo casarse, sino el que no quiso. Y que no quiso, yo desde luego, si yo no encuentro en esta vida a nadie con quien casarme, no me caso. Después Dios me dará la oportunidad, pero desde luego Dios es el que sabrá las razones por las cuales yo me casé o no me casé, o las razones por las cuales mi matrimonio fracasó o no fracasó. Pero no sería justo que una persona que quiere casarse y al final no tiene esa oportunidad o no puede hacerlo, lo pierda. Para eso está el mundo de los espíritus, para eso está el milenio, para eso están muchas cosas que nos abrirán puertas. Cuando alguien finalmente se quede soltero es porque ha dicho, yo prefiero estar soltero. Bueno, nada, ¿no? Pero desde luego no sería justo que una persona que quiere casarse y no puede, se quede sin la exaltación por eso. Así que Dios se asegurará de que todos tengan las mismas oportunidades y el que las aproveche se beneficiará y el que no las quiera, pues es como si escogiera otro grado de gloria. Oye, yo tengo otra pregunta. Otra pregunta. Cuando dice que los niños crecerán y tendrán, bueno, y se transformarán inmediatamente y tal, habla, o sea, dijo que eran los niños que estaban en el milenio. Entonces, las personas que no han nacido, sino que han muerto desde pequeñas, o sea, que van a crecer allí, ellos ya tienen como el reino de gloria. Los que hayan muerto niños, decía José Smith, como bien has dicho, las madres tendrán, si están allí, la oportunidad de recibir a sus niños que murieron como tales, recibirlos como niños y criarlos en el milenio. Como bien dices, si murieron niños... Pero entonces ellos van a... O sea, pero eso entonces, ¿qué se hace en el reino en el terrestre? O sea que después se puede seguir progresando, a pesar de estar en un reino, entonces se sigue progresando y se puede llegar al celestial también. Claro, el milenio es una época de progreso. Claro, el que murió niño no pudo hacer muchas cosas. Necesitará pasar por las ordenanzas que no pudo hacer y aprender lo que no pudo aprender y desarrollar. Entonces el milenio para los niños será más bien un tiempo de crecimiento físico y de desarrollo, pero es muy posible que muchos de ellos ya tengan el galardón que Dios les ha prometido, porque en el milenio no hay tentaciones, no hay pecados, así que los niños pequeños casi están ya salvados durante el milenio, igual que los demás que vivan allí y acepten el mensaje de Dios. Pero será interesante ver a los niños que murieron así y sus madres los crían de nuevo. Los que están vivos cuando venga el Señor les permitirán vivir hasta los 100 años y será un ambiente de progreso y de desarrollo. Sí, pero porque sí. Total, eso no... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice que en la segunda venida Jesucristo vendrá con una nube? O sea, en una nube. Bueno, que vendrá del cielo, y no sé si significa eso, que estará oculto hasta que finalmente lo vean. No sé muy bien. ¿Alguien sabe lo que significa de que vendrá en una nube? Yo no sé si... Yo creo que se refiere a que como bajará de los cielos, como que bajará, por decir así, sobre una nube, como una plataforma. Y con las legiones de ángeles alrededor.
Sí, quizás sea, ¿Puedo decir algo? puede ser eso, simbólico de que baja desde el cielo, y eso de la nube es como eso, desciende del cielo como una nube y tal, ahí, pero vamos, no sé si es simbólico o si viene encima de una nube bajando, eso ya no lo sé. Vendrá del cielo, descenderá con las legiones de los ángeles y llegará a la tierra desde lo alto. ¿Puedo decir algo? Adelante. Bueno, no sale en las escrituras y ningún profeta lo ha dicho, pero bueno, ¿cómo podría verlo todo el mundo si está en una nube al mismo tiempo? Yo creo que existe una nube ahora mismo que es Internet. Y por medio de Internet se puede llegar a todo el mundo. Entonces es probable que Internet sirva para que Jesucristo llegue a todas partes, como el profeta. Incluso los de Internet, cuando tienen datos, dicen, estos datos los tengo en la nube. Sí. Algo así, es una idea. Claro, tiene mucha capacidad de memoria el ordenador porque los datos va guardándolos en una nube. Sí, Me y parece lo que llamamos la nube, Internet. claro, y es interesante porque incluso sabemos que el También en la escritura dice el Señor de que se le verá por todos lados, mundo, en todo y- momento. Así que creo que la teoría esa de que será la nube de Internet es la más válida. claro, porque si viene en el hemisferio norte, los del hemisferio sur no lo ven. Claro. Pero se supone que ahora lo vamos entendiendo mucho mejor. Sabemos que ahora podemos ver, yo por ejemplo, yo tengo hijos en Estados Unidos, en Alemania, en diferentes partes, y el otro día hicimos lo que estamos haciendo ahora, el Zoom, ¿no? Y nos vimos todos, unos en un hemisferio y otros en otro, y nos hemos visto como si estuviéramos en la nube, ¿no? Allí todos en ese punto que tú has dicho muy sabiamente. Así que poco a poco vamos entendiendo más porque ya vamos dominando el mundo de la comunicación y podemos vernos, aunque no estemos en la línea de los ojos, ¿no? Así que yo creo que eso que ha dicho es sabio. Y el Señor vendrá y todo el mundo lo verá. Y cuando dice, y desde los tejados de las casas se predicará, y decimos, pues las antenas, no. Esta información no la tenían antes. Ahora sí, poco a poco vamos entendiendo cosas que antes no entendíamos. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo es posible que Dios tenga un control de todos sus hijos? Son 7.000 millones. Y sin embargo, Él está al tanto de cada uno. Y eso lo he aprendido yo con Hacienda. Hacienda nos controla a todos perfectamente. Y Dios tiene un ordenador mucho mejor que el de Hacienda, por tanto... Me di cuenta que sí, que Él está al tanto de cada uno, de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestra vida. Y puede escuchar nuestras oraciones y puede estar pendiente de nosotros. Por tanto, yo creo que tenéis experiencias todos, y tenemos todos experiencias de cómo Dios está continuamente en nuestra vida. La mano de Dios en nuestra vida, a pesar de ser tantos hijos y en tantos lugares diferentes y en circunstancias distintas. Dios tiene el poder para estar en contacto con nosotros y Él nos ve y nosotros lo veremos cuando venga, aunque venga en la nube de Internet. O precisamente. Muy bien, ¿alguna pregunta más antes de despedirnos? El jefe de... Sí, yo tengo una. Daniel Lozano. Vale, la pregunta es la siguiente. Cuando se restaura el sacerdocio arónico y se ordenan presbíteros a José Smith y a Oliver Crowdery, dice Juan el Bautista que será retirado de la tierra cuando los hijos de Levi ofrezcan un sacrificio en rectitud. No entiendo bien si esto se refiere al sacrificio en rectitud del que nos han hablado los apóstoles, concretamente el de Holland en esta conferencia, o si también tiene relación con que los judíos, o sea, lo que conocemos como judíos, los habitantes de Israel actualmente, van a construir un templo y van a volver a ofrecer sacrificios. Hasta donde tengo entendido, están intentando restaurar un poco los sacrificios y ellos tienen por señal que cuando el día grande y terrible esté cerca, los sacrificios van a ser prohibidos a nivel mundial. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en países como Holanda se ha prohibido la fabricación de carne kosher, que es la carne que consumen ellos, porque está dentro de los parámetros de la ley de Moisés y cosas así. Es decir, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, esta es más o menos mi duda. No sé si...
A ver, ¿alguien quiere comentar esto? Yo sé, significa tomar la Santa Cena dignamente. Porque los holocaustos, o sea, cuando se hacía en la antigüedad, era un sacrificio, como un símbolo del sacrificio de Jesucristo. Y hoy en día el sacrificio se representa por medio de eso, de la Santa Cena. Entonces significa eso, tomar la Santa Cena dignamente, que sea una acción pura, que no sea en plan simplemente por tomarla enfrente de la gente. Sí. Se habla de sacrificios, de una especie de despedida de los holocaustos. Es una cosa que he meditado mucho, pero no acabo de saber si realmente habrá algún holocausto que cierre definitivamente la era o la dispensación de los sacrificios. Pero sí es cierto que Jesucristo lo cambió por la Santa Cena, pero no sé si habrá algún holocausto que cierre y abra ya la dispensación final o el milenio. Ya reconozco mi ignorancia porque aunque lo he leído muchas veces, nunca he entendido si ya hablan de simbólicamente o realmente. Eso habrá que estudiar un poquito más, pero la Santa Cena es una posible respuesta. Muchas gracias. Yo tengo una última preguntita. Se ha hablado mucho en los últimos días acerca de la edificación del templo en Jackson, Missouri, porque acontecimientos previos a que todo ojo le vea, pues habrán 3 manifestaciones del Salvador que el mundo no va a conocer de ellos. De este templo de Jackson, Missouri, yo he sabido que hay el terreno, pero no se ha hablado nada aún de la construcción. ¿No es verdad? Sí, que yo sepa, no. Se supone que habrá en Missouri, en ese condado y demás, Jackson y todo esto, dicen que habrá no un templo, sino una especie de ciudad con templos por todas partes. Ahora mismo ahí hay un templo de la antigua iglesia reorganizada. La iglesia es propietaria de parte de los terrenos, pero que hasta donde yo sé todavía no hay nada al respecto. Habrá la famosa reunión de Adán on the Amán, ¿no? Con Adán y que tú comentas, y es cierto que ahí se tiene que construir un templo, pero que yo sepa no hay todavía, la iglesia no es propietaria de todos los terrenos que necesitaría, me parece. Pero no sé mucho al respecto, desde luego no he oído nunca que se haya construido nada todavía allí, eso está pendiente para los últimos días de los últimos días. Pero es una de las señales y una de las profecías, que ahí tendrá que construirse toda la Sion predicha, con templos y demás. Eso está pendiente. Muchas gracias. Sí, Faustino, yo tengo una preguntilla. Sí. Yo soy Daniel, yo soy un recién comenzado investigador y bueno, tenía una preguntilla sobre algo que hemos hablado antes y es cómo un ateo puede llegar a estar en ese segundo milenio, en prosperidad, si no siente que deba arrepentirse, nada moral, nada ético, cosa que entiendo que es como un requisito para alguien que está en la iglesia, ¿no? Y la pregunta es cómo los ateos estarán en el milenio. Sí, o cómo puede llegar a ese momento, sí. Sí, es decir, en el milenio estarán las personas dignas de la gloria celestial, y esos son los bautizados que reciben las ordenanzas, y los dignos de la gloria terrestre, que son personas que no reciben ningún tipo de ordenanza, pero que viven como personas dignas, como personas honorables, personas honradas. Y entre los ateos hay mucha gente buena, y los agnósticos. Entonces una persona atea y agnóstica y de otras religiones que sean buenas y dignas estarán en el milenio. A ellos se les predicará el Evangelio para que si finalmente lo quieren aceptar o no, y ellos tendrán el albedrío, porque en el milenio habrá albedrío para aceptar o rechazar lo que allí se diga. Pero por ser personas dignas no van a ser desechadas, porque los que no estén en el milenio estarán en el infierno pagando sus pecados. Ajá. No hay lugar intermedio. Así que los buenos en el milenio. Y los inicuos que no se han arrepentido, a arrepentirse y, mejor dicho, como hemos leído antes en la sección 19 de Doctrina y Convenios, tendrán que purificarse mediante su propio sufrimiento. Pero la gente buena estará en el milenio. Y en el milenio habrá, como hemos dicho hace un momento, gente de muchos tipos y gente de muchas creencias y gente de ninguna creencia, pero toda gente buena.
porque en el milenio habrá paz, habrá armonía, habrá justicia, y hay mucha gente buena dispuesta a establecer esto. El otro día me mandaron un mensaje diciendo: yo soy agnóstico, yo no creo en nada, pero me uno a ustedes en su ayuno en bien de los que están sufriendo esta pandemia, que somos todos. En el milenio dirán: mira, yo no creo en Jesucristo, no creo en nada, pero yo me uno a todos vosotros en este milenio maravilloso. Y entonces vendrán los misioneros y le predicarán, porque al final todo el mundo tendrá que reconocer que Jesús es el Cristo. Y después del milenio pues vendrá la resurrección, los juicios y cada cual a su gloria. Y de los que están en el milenio, unos irán a la gloria celestial y otros irán a la gloria terrestre. Pero gente buena toda, y por tanto en el milenio habrá esa diversidad que comento. Claro, pero en el milenio se encontrarán vivos aquellas personas que han sido dignas y justas. Entonces, aún así, no puede haber una persona, ¿no? Pienso, que no crea en él cuando está ahí. Bueno, ojalá creer fuera solamente aceptar, ¿no? una idea. Sabemos que creer es algo más que aceptar ideas, es transformar la vida. Hay personas que creen, pero esa creencia no cambia su corazón. Por eso en el milenio no basta con decir, bueno, obviamente Jesucristo está ahí, obviamente Jesucristo es el Rey, obviamente Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, pero si no lo aceptas y esa aceptación no cambia tu corazón y transforma tu vida, entonces es como si no lo estuvieras aceptando. Estamos hablando de una fe que cambia tu corazón y transforma tu vida y te convierte en un ser celestial. Por eso resulta muy extraño, y más extraño resulta todavía que después de los 1000 años otra vez Satanás tendrá influencia en las personas y habrá la guerra final de Og y Magog y todo aquello. Entonces una persona pregunta: pero bueno, después de estar con Jesucristo 1000 años, ¿todavía hay gente que caerá en las tentaciones de Satanás? Pues no lo entiendo. Pero parece ser que sí. Tenemos a Enrique que quiere preguntar algo. Enrique. ¿Dónde está Enrique? ¿Se ha marchado Enrique? Ah, hola. ¿Qué tal? Pregunta. ¿Tú eres Enrique? Enrique, tienes el audio apagado. Tienes que abrir el audio para preguntar. Creo que sea... Es Miguel, es Enrique, ¿quién es? ¿Alguien más entonces? Miguel, ¿qué tal va tu preparación para la misión? Bueno, ahí vamos. De momento se ha pospuesto tu misión en Chile. Señor. Pues a ver si se arregla todo y nos vemos en el templo. Eso sí, ojalá que sí. Muy bien. Porque el mundo os necesita a los misioneros para preparar la segunda venida, como hemos leído. Muy bien. Tengo una preguntilla. Bueno, esto no es una preguntilla, tal vez es una curiosidad. Una curiosidad. Bueno, yo qué sé, puede que lo del templo de Jackson, Missouri, se refiera a que... O sea, dice en Apocalipsis 21 que la nueva Jerusalén bajará del cielo como novia para el Cordero. ¿Puede que se refiera a eso? ¿Tú qué piensas? Ya sabemos que hay en el milenio, porque estamos hablando del milenio, antes del milenio habrá que construir los templos allí no sé, a no ser que se haga durante el milenio, porque la nueva Jerusalén estará en Estados Unidos, será la capital política del milenio, y la vieja Jerusalén, que estará en Palestina, que será el centro religioso, ¿no? Entonces dice que en el milenio habrá dos centros: el centro político, la Nueva Jerusalén, Estados Unidos, y el centro religioso, la vieja Jerusalén, en Jerusalén, ¿no? en Israel. Y se tendrá que construir el templo de Jerusalén y el templo de Missouri. ¿Cuándo ocurrirá esto? No sé. Todo esto, lo del templo de Jerusalén, puede estar conectado con el Armagedón, que es una de las señales que no hemos comentado y que cerrará finalmente el tiempo de preparación.
pero solamente decirlo ya me da miedo. El Armagedón como reacción al templo de Jerusalén, eso puede ser una cosa tremenda. Así que Dios nos pille confesados y en eso estamos. De hecho, muchas gracias. La propia palabra Armagedón da un poco de... Armagedón da miedo. Armagedón. Yo tenía Bueno, otra yo- curiosidad que, bueno, Curiosidad. con lo que habíais hablado antes de los niños y tal, como si una persona crece en el milenio hasta los 100 años y es transfigurada, no es como si hubiera resucitado con una edad de 30 años. Entonces, al ser transfigurado, ¿cómo volvería a ser joven? ¿O qué pasaría ahí? Como no sé, es muy raro. Claro, tendrá que ser. Si tiene 100 años, tendrá que, lo que tú has dicho, hay una resurrección y, como dice el libro de Mormón, una restauración. Entonces ahí la resurrección instantánea se complementa con la restauración y tiene que haber una transformación física, puesto que se convierte en un ser inmortal y de repente pues se queda guapo y con el pelo. En fin, son cosas que no sabemos, pero tendrá que ser, porque el libro de Mormón, Curiosidades. Gracias, Faustino. cuando Alma habla con Cory Antón y le habla que la resurrección y la restauración están unidas. Pero sí, es una buena pregunta. Una duda. Otra cosa. Dudas por ahí. Yo, bueno, Adelante. Adelante con la vale, que tenía una pequeña duda. Mira, es que mi padre falleció hace 6 meses y hace 9 años, cuando yo me bauticé, él tuvo la oportunidad de conocer la iglesia, vinieron los misioneros a mi casa y también vino un domingo a la capilla a conocer donde yo asistía cada domingo y todo, pero no quiso saber nada, en su momento no quiso saber nada. Entonces tengo como próxima meta, cuando haya pasado un año, ir al templo a bautizarme por él. En el supuesto de que él aceptara ese bautismo y aceptara el Evangelio, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que conseguiría? Bueno, como decíamos antes, el juez es Jesucristo, Él tiene toda sabiduría y Él sabe, desde luego, si una persona rechaza el Evangelio en la tierra, plenamente consciente de lo que hace, y lo acepta en el mundo de los espíritus, solamente puede ir a la gloria terrestre y la obra del templo no le sirve de nada. Pero es que eso no lo sabemos. Es posible que tu padre no tuviera capacidad para entender realmente el mensaje y entonces no lo rechazó. Yo te puedo decir lo mismo de mi padre. Mi padre era ateo. He hecho la obra por él, pero él conocía la iglesia por mí. Sí, yo mi padre conocía la iglesia y me dijo, dice, a mí me gusta la iglesia donde vas, me parece todo perfecto, pero quédate tú, yo no quiero saber nada, a mí ya no me cuentes más nada, ya me han hablado los misioneros, ya he conocido a la gente de allí, me gusta dónde estás, pero como en plan de, me gusta, pero quédate tú. A mí no me... Por eso la pregunta es, ¿hasta qué punto él era ¿Esto para qué sirve? de lo que rechazaba? Es decir, una persona puede rechazar la iglesia sin darse cuenta de lo que rechaza. Y eso solamente lo sabe Dios, así que tu papel es, cuando llegue el año, vas al templo, haces la obra por él y lo dejas todo en manos de Dios, que es el juez. Y vivimos con la esperanza de que finalmente él se dé cuenta y no se hubiera dado cuenta antes, cosa que puede suceder. Hay personas que tienen una vivencia personal que impide percibir plenamente las cosas, por tanto, responsables del rechazo. Pero Dios lo establecerá. ¿Alguna pregunta antes de...? Yo tengo un comentario. Buenas. A ver, pregunta. Hola. De hecho, hay un discurso de Elder Oaks de la conferencia anterior que se llama Confía en el Señor, que da muchas respuestas a estas preguntas que hizo María José, que pasaba con gente cercana a nuestra o con algunas situaciones interesantes con respecto a la obra del templo y lo que sucede al otro lado del velo. Y si lo estudias, realmente exactamente vas a recibir muchas respuestas y mucha guía, te va a ayudar un montón. Muy bien, entonces el discurso es un tema para contener respuestas. Muchas gracias, una buena... Gracias. El presidente Aus en la conferencia anterior, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahí tenemos... ¿Puedo hacer una pregunta? Una tarea, pregunta. Sí, es que hace tiempo yo he estado reflexionando en el tema de la tentación. No entiendo muy bien, continuamente en las escrituras se dice que Satanás nos tienta, pero yo en mi vida personal nunca he sentido esa influencia. Siento que yo hago elecciones, que a veces decido elegir mal,
o a veces por mi personalidad o por las circunstancias en las que estoy, pues soy más cercana a actuar de forma incorrecta o de forma correcta, pero yo nunca he sentido esa tentación, esa influencia. Entonces quería preguntar qué es lo que tú piensas acerca de eso, o si crees que tienes alguna explicación para que lo pueda comprender mejor. Bueno, dicen que Satanás es el padre de todo el mal, pero es cierto que nosotros somos tentados. La tentación puede venir de muchas partes, puede venir del hombre natural que hay en nosotros, puede venir de las personas que nos rodean, puede venir del mundo, y en todo caso viene de un mundo caído. Este mundo caído, que somos nosotros parte de, se convierte en una tentación. Decía Brigham Young que a nosotros nos atrae, por ser seres caídos, nos atrae lo bueno y lo malo. Y la prueba consiste en elegir lo bueno y en rechazar lo malo. A veces le echamos la culpa a Satanás de cosas que no son más que propias del mundo caído. Pero al final el que representa el mal es Satanás y el que representa el bien es Dios. Por tanto, de una manera directa o indirecta, las tentaciones de hacer lo malo siempre vienen de Satanás, aunque la mediación o los intermediarios, nuestra mente natural, el ambiente en el que nos desarrollamos y muchas de estas cosas. Vale, muchas gracias. Si no has sentido a Satanás es porque estás alejada de él, eso es bueno. Yo tengo una pregunta para hacer. Siempre me ha rondado esta inquietud. Habla acerca de cuando dice Satanás agita el corazón de los hijos de los hombres para que contiendan unos con otros. ¿En qué medida Satanás puede influenciar en nuestro cuerpo o podrá hacerlo directamente sobre nuestro corazón? ¿O qué parte débil de nuestro cuerpo él podría interferir cuando hablan tanto en las escrituras acerca del corazón? ¿Yo puedo decir algo sobre eso, por favor? Adelante. Se refiere a eso, por ejemplo, la envidia, el rencor, el odio, esos sentimientos que uno tiene, que genera hacia personas. A eso se refiere con que Satanás no da contienda entre los hombres, que no controla el corazón, no controla los actos. Porque cuando uno está cegado por la ira o porque tiene cierto rencor o envidia, aunque no quiera, tiende a hacer algo en contra de esa persona. Y ese es como una puerta abierta a Satanás para entrar y empeorarlo. Muy bien. Satanás no tiene ninguna influencia en nosotros si nosotros no se lo permitimos. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Que Satanás tiene la influencia que yo le quiera dar. Entonces, yo puedo permitir que influya en mis pensamientos. Entonces, nosotros tenemos el poder para decir a Satanás sí o no. Y él nos busca en nuestras debilidades, ¿no? Busca las debilidades nuestras y por ahí intenta influirnos. Y nosotros podemos rechazarlo o aceptarlo. Lo que has dicho es cierto, el corazón están ahí los malos sentimientos que él trata de digamos, envenenarlos contra los demás. Entonces Satanás nos tienta en nuestras debilidades y el poder está en nosotros para eliminarlos. Y el corazón es la voluntad, de los sentimientos, es una manera simbólica de hablar. La religiosidad, la voluntad, los sentimientos se dicen simbólicamente en el corazón. Entonces siempre dice que va al corazón, pero es en este sentido simbólico religioso del que se habla del corazón. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más antes de dejaros descansar en vuestras casas? Sí, no quiero tomar mucho tiempo. Quiero preguntarle una cosa, si es posible. Adelante. Estoy estudiando la sesión 133 que habla muy de la segunda venida, habla de muchos símbolos muy claros que van a suceder. También la 133 sobre la segunda venida, de los acontecimientos físicos y espirituales que van a suceder. Y encontré algo que dice en el versículo 18, cuando el Cordero de Dios estará de pie sobre el monte de Sión, y encontré sobre el monte de Sión, habla sobre la Nueva Jerusalén, y dice, y con él 144.000 que tendrán el nombre de su Padre escrito en la frente.
en Apocalipsis habla de los 144.000 sellados. ¿Cómo puede ayudarme a interpretar esto? No, se supone que, no lo sé muy bien, pero vamos, Jesucristo gobernará desde la Nueva Jerusalén y utilizará a todos esos sumos sacerdotes que has citado, que son los que se han mantenido limpios y puros. Entonces, ¿cómo gobernará Jesucristo durante el milenio? Pues utilizará la Nueva Jerusalén como centro político, desde que se tomarán las decisiones. ¿Y quiénes le ayudarán? Pues esos que tú comentas, que son sumos sacerdotes, que se han mantenido puros, serán como una especie de gobierno en su obra. Si he entendido bien, en parte, eso que tú has comentado. Gracias. Hermano Faustino. Adelante. En relación a lo que acaba de comentar el hermano, de 144.000, hay que hacer una mirada retrospectiva a la parábola de las 10 vírgenes. El Elder Oaks, en un discurso maravilloso titulado La preparación para la segunda venida, de hace ya unos cuantos años, de 2004 me parece que fue, como bien has dicho, dice que es para las vírgenes representan la Iglesia. Sí. El 50%, actualmente hay unos 17 millones de miembros en la Iglesia, pero no todos son activos. Las vírgenes representan a aquellos activos que están dentro de la Iglesia. Si hacemos un porcentaje, creo, no llega al 40% de la actividad actualmente en la Iglesia. El 40% de 17 millones, pues es el aproximado sobre unos 4 millones, 6 millones de personas. Entonces son 144.000 sumos sacerdotes de esa cantidad que queda de miembros de la Iglesia. Porque no todos los miembros de la Iglesia, como bien has dicho, serán salvos, sino el 50% de aquellos que estamos activos, yendo al templo, que estamos participando de nuestros llamamientos, no del total de la Iglesia, sino de aquellos que realmente, actualmente, en este momento, forman parte activa de la Iglesia. Por lo tanto, los porcentajes sobre quiénes van a salvarse van a ser muy limitados. Claro, el presidente Obro decía que si lo interpretamos matemáticamente, la mitad de los miembros no estarán preparados cuando venga el Señor. Eso es lo que él comentaba, que tú dices. Y él lo decía con la esperanza de que no se interprete muy matemáticamente, sino sería muy pesimista, ¿no? El diagnóstico. Pero sí es cierto que eso nos sirve, como decíamos antes, de advertencia. Que nos preparemos, porque parece ser que no todos están preparados. Incluso diría yo, hasta muchos de los que vienen a la iglesia los domingos tampoco estarán preparados. Porque no basta con, ¿no?, estar en la iglesia el domingo, porque hay 7 días a la semana y todos los días tenemos que esforzarnos por ser dignos de. Entonces, en fin, yo espero que no sea una interpretación tan matemática como decía el Elder Oaks, con la esperanza de que no sea así, pero de luego si lo interpretamos la parábola matemáticamente, el 50% de los miembros no estarán preparados cuando llegue el Señor. Y luego la pregunta, como tú dices, si esos 50% ¿de cuáles? ¿De los activos o de todos? Pues eso, ya en eso, hasta ese punto no podemos saber, pero sí es una advertencia de estar mejor preparados según las cosas que hemos estado comentando. Recuerdos de una murciana llamada Eva, y espera que esté muy bien, que es mi madre. Eva. Sí, señor. La maravillosa Eva. Aquellas vacaciones con tu hijo ahí al lado tomando una paella allí en su casa. Sí, señor. Y en bien. Estéis todos bien. Pues dale un abrazo de mi parte. De tu parte se lo daré. Que me acuerdo mucho de aquel día, que se me ocurrió meter la mano en la paella cuando ya estaba a punto de terminar. Porque entonces, y digo, tienes razón. Y nunca lo he olvidado. Cuando yo hago la paella me acuerdo de Eva y no la toques, que ya está el arroz asentado y no se toca. Así que eso siempre lo tengo en la mente. Cuando hago paella me acuerdo de Eva. No, vaya, cocinar. Muy bien, pues entonces Jesucristo está a punto de venir y nosotros todavía estamos preparándonos.
Y que el Señor nos bendiga para que esto que estamos pasando ahora nos sirva para prepararnos mejor. Preparar nuestros hogares y convertirlos en refugios, que es lo que el presidente Nelson está pidiendo. Convertir nuestros hogares en santuarios de fe, y esta triste experiencia de la pandemia quizás sea una manera de ir evaluando la calidad de nuestros hogares. Así que Dios nos proteja, nos bendiga y que este ayuno que estamos haciendo cumpla su objetivo y bendiga al mundo entero, que nos libere de los efectos terribles de esta pandemia. Así sea. Sí. Amén. Aleluya. Sí. Faustino, tengo solo una pregunta. Sí. Que un amigo mío el otro día me lo preguntó y yo no tenía ni idea. Bueno, acerca de la segunda venida, ¿cuál sería el efecto de la encarcelación de Satanás en efecto en nuestro libre albedrío? Repite que no, una palabra se ha entrecortado. Sí, pues a ver, ¿cuál sería el efecto de la encarcelación de Satanás en nuestro libre albedrío? El hecho de que Satanás esté encadenado no quiere decir que no actúe. Lo que quiere decir es que nosotros no hacemos caso. Es decir, que las personas, si yo no lo he entendido mal, las personas que estén en el milenio van a ejercer su albedrío decidiendo que no van a escuchar a Satanás. Termine el milenio, en la famosa batalla final de Og y Magog, entonces ese albedrío que existirá durante todo el milenio, el albedrío, eso lo dicen, si lo estudiáis ahí, yo lo estaba estudiando para prepararme, y decía, durante el milenio habrá albedrío. Y ese albedrío será el que al final del milenio hará que algunos se vuelvan a rebelar y termine ya el milenio con una batalla última de Og y Magog. Entonces no es que no haya albedrío, es que precisamente porque los que han quedado en el milenio son los justos, los buenos, los dignos, Satanás estará continuamente intentando tentarnos y nosotros le diremos que no. Por tanto, Satanás, ¿quién va a encadenar a Satanás? Nosotros. ¿Cómo? Pues con nuestro albedrío, diciéndoles no. Porque la pregunta que tú dices es muy sabia. Que si no hay tentaciones, no hay albedrío, porque no tengo que escoger entre el bien y el mal. No, si yo no lo entiendo mal, el albedrío sigue existiendo porque Satanás sigue tentando. Pero nosotros usamos el albedrío para decirle que no. Claro. Vale, muchísimas gracias. Eso es lo que yo he entendido, de nada. En ese sentido es el sacerdocio quien ata a Satanás a través de su poder. Sí, y pasa igual que en la cuarta generación de los necitas, que como no habían conocido la venida del Salvador, sino por la tradición de sus padres, por habérselo ellos explicado, en este caso en el milenio ocurrirá también lo mismo. Todos los jóvenes que han comentado que durarán la vida de un árbol, que son 100 años, querrán tener las mismas opciones que hemos querido tener en la vida, poder conocer el bien, poder conocer el mal, y serán esas personas que quieran utilizar su libre albedrío de forma adecuada los que irán haciendo que se vaya soltando de esas cadenas, que es el propio sacerdocio, y a raíz de ahí volverá a tener poder sobre los participantes en el que algunos devolverán a Satanás el poder de influir en sus vidas. Por eso, porque el albedrío permanecerá durante todo el milenio y solamente al final algunos empezarán a ceder a las tentaciones y darán lugar a la batalla final que terminará con la resurrección y el juicio. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Se me oye a mí? Adelante. Bien, es que antes no se me oye. Yo me llamo Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Bien, es que se ve que tenía desconectado, tenía silencioso, no, lo tenía en silencioso, se ve que no. Pues habla pues, ahora que no estás en silencio. Bien, pues yo es que quería preguntar referente a los 7.000 años de vigencia de la Tierra, los 7.000 años de vigencia, si realmente esos años, cuando termine la Tierra, se va a convertir en una nueva Tierra, va a desaparecer la Tierra que tenemos. Se supone que tendrá que haber una nueva Tierra, habrá algo distinto. Y luego, aparte,
concretamente en esos 7.000 años, ¿cómo podemos contabilizarlos? Porque realmente eso es desde el principio de Adán, ¿no? Porque se supone que ya por lo menos han pasado 4.000 años, ¿no? El tiempo, es decir, Adán y Eva en el jardín antes de la caída eran inmortales. No existía el tiempo. ¿Cuándo comienza el tiempo? En la caída. Te ayudo yo a... Cuando caen es cuando empieza a contar el tiempo. Entonces, a partir de la caída empiezan a contar esos 6.000 años previos al milenio, luego ya al milenio se añade el 7.º milenio. Lo que pasa es que nuestros calendarios también son distintos. Si utilizamos el calendario juliano o el calendario gregoriano, hay una serie de calendarios por ahí que, claro, no encajan con, ¿no? Pero la idea es esta, el tiempo empieza con la caída y a partir de ahí empieza a contabilizarse. Jesucristo vino, si yo no recuerdo mal, 4.000 años después de la caída. Después de la venida de Jesucristo hay 2.000 años más. Y después de esos 2.000 años, ahora estamos en el 2020 y es porque no encajan las cosas, vendrá el 7.º milenio, que es los 1.000 años del milenio, y después de eso ya vendrá el fin. Pero entonces, cuando llegue Jesucristo, esté en el milenio, me refiero al milenio de Jesucristo, ¿es el 7.000 o será el 8.000 después, con una nueva tierra o cómo? No, es el 7.º. Cuando terminen los 6.000 años primeros, empieza el milenio, y el milenio completa los 7.000 años. Entonces, ha transcurrido menos de 6.000 todavía. Se supone en el tiempo del Señor, diríamos. Y la Tierra está en este momento en un estado celestial. Durante el milenio la Tierra será purificando y se convertirá tendrá un estado terrestre, y después del milenio la Tierra abandonará el lugar donde está, se irá a una órbita distinta, a Colo, por ahí, en un lugar celestial, y la Tierra entonces se convertirá en un planeta celestial. Así que ahora la Tierra está en un estado celestial, en el milenio se convertirá a un estado terrestre, y después del milenio abandonará la órbita en la que se encuentra y se convertirá en un ser celestial, morada de los seres exaltados. La Tierra, con la caída de Adán, cayó a la órbita en la que estamos ahora, en el universo, y volverá al lugar original, donde será un planeta celestializado, un Urim y Tumim, un globo de cristal, todo eso que comentan en las escrituras. Así que esas son las etapas. Etapa celestial en la que estamos, etapa terrestre en el milenio, los 7.000 años últimos, o sea, 1.000 años últimos después del 6.000, y luego ya después del milenio, el abandono de este lugar en el universo para ir de nuevo al donde estaba y convertirse en un planeta exaltado. Eso es lo que yo he leído y espero haberlo dicho bien. Sí, la verdad es que se supone que quedan pocos años para... Sí. Alguien diría que nos hemos pasado 20 años del milenio, ¿no? Porque se supone que en el año 2000, más los 4.000 anteriores a Jesucristo, deberían ser ya los 6.000 que iniciaran el milenio. Pero claro, los años no son exactos. La manera nuestra de contarlo, por lo menos. En el calendario del Señor, cuando pasen 6.000 años, empieza el milenio. Cuando termine el milenio, habrán cumplido los 7.000 años. Y a partir de ahí ya entrará la etapa celestializada de la Tierra. ¿Tenéis más preguntas? Pues nada, si no hay preguntas, nos despedimos. Y esto lo podemos repetir cuando los presidentes digan. Bueno, os tiene muchas gracias. De nada. Por estar Muchísimas siempre. gracias. ¿Quién va a ofrecer la última oración para que descanséis? Tenemos asignado la última oración. Faustino, una cosa. Me están pidiendo que les diga cuándo va a ser la próxima reunión que hagamos contigo, entonces. ¿Presencial o a distancia? Yo creo que a distancia va a ser más real. Pues nada, Entonces, como estamos todos en casa, en cualquier momento estamos disponibles. vale. Bueno, pues... Tú te pones de acuerdo con ellos y yo encantado. Vale, pues ya está. Pues en principio, de todas maneras, hemos grabado el archivo hasta donde se ha podido
Muy bien. Y